Vamos a hablar del reglamento feminista, dijimos que vamos a hablar de qué más, Juan Vallejo. Vamos a hablar de las propuestas que entregaron al final de la jornada inaugural de ayer un grupo de convencionales mujeres y también el grupo de convencionales de Chile Vamos. Dele nomás. Que son poquitos. Sí, que adelantaste que tenían puntos de encuentro. Sí, vamos por parte. Un poco de contexto para la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Los que vieron la jornada de ayer se acordarán que al final, ya cuando iba terminando un poco la jornada inaugural de ayer con el vicepresidente Baza y la presidenta Elisa Loncón, disculpen. Son tantos nombres que yo te entiendo. Que son 155 nombres, ¿cachai? Hasta yo lo dudé un segundo. Entregaron unos documentos para considerar en cuanto al reglamento y a los protocolos que se van a seguir en esta convención constitucional. El primero fue entregado, el de la feminista fue entregado personalmente por Constanza Jones, constituyente del distrito 11 de Convergencia Social, si no me equivoco, que lo tengo acá. Y el otro fue entregado por la convencional constituyente Constanza V de la UDI. Sí. Me pude conseguir los documentos, me pareció interesante la entrega de estos documentos y yo creo que es lógico que la gente sepa en qué consisten. Hice una revisión rápida porque me los conseguí hoy día. Vamos primero con el feminista. Vamos, que es el que conocimos ahí. Que vimos ahí. Con la imagen. Que lleva por nombre, por un reglamento feminista y es creado por la articulación territorial feminista de Elena Cafarena. ¿Ya? Estuve revisando el documento en general y a primera vista lo que encuentro interesante que si bien el título habla de un reglamento feminista, por lo cual uno podría pensar lógicamente que tiene que ver en torno a género y a feminismo, claro. Lo cierto es que no se basa solo en eso. De hecho, el feminismo y el tema de género en esta propuesta es una arista más de una seguidilla de propuestas que me parecen bastante lógicas, me parecen bastante acertadas al mundo de hoy. Y en pro de un buen funcionamiento de la Convención Constitucional. Miren, vamos por algunas cosas. Punto 1 se llama Declaración de Principios y Lineamientos que preceden el reglamento. Ya, en cuanto a igualdad de género, ellos establecen que se deberán establecer horarios y jornadas de trabajo compatibles y financiamiento para los traslados, cosa que me parece bien. ¿Ya? En cuanto a paridad de género, y esto lo encuentro súper interesante, estamos en un hecho histórico que por primera vez hay un órgano, como en este caso como es la Convención Constitucional, que posee paridad de género. Por ende, todas las subdivisiones que hay de la Convención Constitucional también pueden ser en paridad de género, y yo creo que es una oportunidad que no se debe desperdiciar, porque va a tener una comisión, ponte tú, de la Convención Constitucional, claro, sobre algún tema en particular, te invento, a ver, agua. O los mismos vicepresidentes que se van a elegir. Exactamente. Hay que aprovechar esta paridad de género porque que haya la misma cantidad de mujeres y de hombres va a dar una conclusión más rica de la discusión. Sí. Y en ese sentido, me parece bien en cuanto a la propuesta por un reglamento feminista que dice en el punto 2, paridad de género, con formación paritaria de las autoridades y las instancias orgánicas de la convención, sean estas mesas, comisiones y comités. Yo creo que es una oportunidad que no se debe desperdiciar. Y no solo por eso, también a mí me parece que desde afuera, no solo lo político, también marca una imagen para el Chile que queremos. Y finalmente tiene que ser así, tiene que ser paritario, y también esto da un ejemplo para las mismas empresas, para todo tipo de grupos. No, y claramente, ¿para qué estamos con cosas? La paridad de género, como se llevó a cabo la elección de convencionales constituyentes, a mi parecer llegó para quedarse. Llegó para instalarse totalmente. Y no veo para nada desquiciado, ni loco, ni poco probable que nos encontremos en unos años más votando por una Cámara de Diputados y un Senado también con paridad de género. ¿Y por qué no? Debería ser. ¿Y por qué no? Totalmente. Bueno, sigamos con otro punto que yo creo que me parece también súper interesante, súper bueno, pero creo que también puede tener el primer punto de discusión, quizás con algún sector tal vez más conservador en la Convención Constitucional, que tiene que ver con el lenguaje y escritura. A ver. Lo interesante acá es que estipulan que debe ser inclusivo, no sexista, respetuoso, no discriminatorio y en distintas lenguas, entre paréntesis precisan esas distintas lenguas. Ya. Pueblos originarios, cosa que por supuesto tenemos escaños reservados. Claro. ¿Ya? Lengua de señas y braille, bien. Bien, para que todo el mundo pueda tener acceso a lo que se discute, a lo que se publica, a lo que se analiza, bien que sea en braille, bien en lengua de señas, pero aquí me cabe la duda y que para algunos les provoca ardor, que es el famoso lenguaje inclusivo. Ya. Ayer recordemos que tanto la presidenta de la convención como el vicepresidente en un par de oportunidades hablaron con el famoso todes, sí, ya, el famoso lenguaje inclusivo. De hecho, el mismo vicepresidente, dijo muchas veces, habló en femenino, hartas cosas que a mí me llamó la atención. Interesante, súper interesante ese fenómeno y muy interesante también viéndolo desde el punto de vista de la Elisa Loncón, la presidenta de la Convención Constitucional, que es lingüista. Sí.
que ha hecho doctorados y postdoctorados en cuanto a lo que es literatura, letras, lingüística, etcétera. Entonces, que una mujer como ella, con esas credenciales académicas súper destacables, una mujer que sabe de la lengua mapudungún y que sabe de la lengua en general más que casi todos nosotros, o sea, todo el país básicamente, que ella hable en todes, por algo será. Por algo será. Algo le hace sentido. Algo hace sentido, o sea, y para algunos quizás puristas de la RAE o puristas de la lengua, que les choca el uso del todes, habrá que considerar por qué una mujer con ese nivel de conocimiento envidiable de la lengua no le complica usar el todes. Interesante ese punto. Sí, porque a pesar de ella haberlo estudiado, podría haber optado por no utilizarlo, sobre todo en una plataforma como esta, siendo la presidenta. Claro, y sea la opción que ella ha tomado de usarlo o no usarlo, fue bajo la decisión de una persona, de una mujer que tiene un raciocinio, que ha sido educado y trabajado en cuanto a la lengua. Entonces, muy interesante eso. Sí. Ahora, volviendo al punto 3 de este reglamento, que habla del lenguaje y escritura, que abarca lengua de señas, pueblos originarios y braille, no me queda claro si incorpora el uso del lenguaje inclusivo como tal, porque dice debe ser inclusivo, pero luego habla de los pueblos originarios, señas, etcétera, que obviamente también es un factor inclusivo. Ah, claro, no lo detalla. Y por supuesto que van a haber personas que les va a cargar esto. Yo creo que toda persona es libre de usar el TODES. Me parece legítima las razones por las cuales se usa el TODES en cuanto a la incorporación de todas las personas, y sus características pueden ser no binarias, de género, de orientación sexual, etcétera. Pero yo creo que no sería justo obligar a toda la convención que lo utilizara. Pero yo creo que sí debe existir la libertad de que puedan utilizarlo. Claro, porque tú te imaginas a Marcela Cubillos diciendo todes. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero yo creo que a ella no se le puede obligar a utilizar algo que por distintas razones no les acomoda, pero ellas también quizás debiesen entender que van a haber personas que van a ocuparlo, y punto. Sí. O sea, veámoslo desde un punto de vista de amistad cívica. A mí me parece súper bien eso. Ahora, aquí otro punto interesante, punto 4, plurinacionalidad e interculturalidad. Gran tema. ¿Ya? Reconocimiento de la diversidad de naciones y pueblos originarios y tribales, cuidando y garantizando el vínculo con los territorios, fechas significativas, días sagrados y espirituales. Fue tema eso en un momento en cuanto a ciertas necesidades que tuvieran algunas personas, sobre todo de escaños reservados, para poder llevar a cabo sus rituales o lo que ellos necesiten para su correcto trabajo en la Convención Constitucional. Sí. Sin embargo, yo aquí soy firme en una postura que para algunos probablemente no debe ser muy agradable, y es que tenemos que prevalecer lo que es un Estado laico. Hemos pasado años criticando que en particular la religión católica se ha metido en nuestros temas de Estado y temas que son de la nación, imponiéndonos su visión de religión. Y yo creo que en este caso es exactamente lo mismo. Para todos. Aplica para todos. Esto es un Estado laico, y yo creo que si van a considerar fechas significativas y días sagrados, por ejemplo, para los pueblos originarios, quizás tendríamos que hacerlo con los católicos. Tendríamos que considerarlo con los católicos, con los evangélicos, con los musulmanes, con los judíos, y con todas las representaciones y con todas las visiones como visiones de mundo, religiosas, lo que sea, presentes en la Convención Constitucional. Entonces, ¿cuál sería la solución para este problema? Porque si sumamos todos los días que son sagrados para algunas visiones, no van a trabajar nunca. Entonces, ya partimos con un día menos. O sea, que no haya ley pareja para todos. Porque ¿sabes qué? Porque las creencias, las cosmovisiones y las religiones son privadas. Claro. Sí. Son privadas. ¿Y qué más público que una convención constitucional que va a redactar la Constitución para todo el público de Chile? O sea, yo creo que ahí discrepo. Yo creo que el punto 4 del punto 1 del reglamento feminista que entregaron a este grupo de convencionales constituyentes, ahí yo discrepo. Ahora, poca precisión encuentro también en el punto 5, que dice inclusión y representatividad de grupos en situación de vulnerabilidad, pero no explica quiénes son o de qué vulnerabilidad estamos hablando. Ahí un poco amplio. Bien, el punto de probidad y transparencia que debe estar presente en la Constitución. Bien, publicidad y acceso equitativo a la información y medios digitales. Bien, participación popular. Interesante que haya participación popular, pero no dicen cómo. Ya. Dicen que debe ser amplia, incidente, ciudadana, inclusiva, con perspectiva de género y con pertinencia cultural. La raja. Pero ¿cómo? O sea, yo creo que ahí hay un tema. Equidad territorial, bien. Obligación a los constituyentes de, en resumen, dar cuentas a los territorios por los cuales fueron electos de lo que está sucediendo. Bien.
Y esto es un punto interesante que luego lo vamos a abordar también con el otro documento y que puede haber, aunque no lo crean, este grupo de convencionales feministas puede estar de acuerdo con los convencionales de la derecha porque encontré un punto en común. Alguna vez. Y que es el punto 10 del número 1 de la propuesta de las convencionales feministas, que dice autonomía de la convención respecto del gobierno y del Congreso. Soberanía en la toma de decisiones de cara a la ciudadanía, esto en el marco de la Convención Constitucional. ¿Qué se puede inferir de esto? Separación de los poderes. Hay que entender que la Convención Constitucional no es un nuevo poder del Estado, pero sí un nuevo órgano, por decirlo de alguna forma. Claro. Y de esa forma ellos piden, oye, nosotros trabajamos en esto, no tienen por qué interferir los otros. Cosa que también, de otra manera, lo dice el documento entregado por Constanza V. Así que, chiquillos, en esto pueden conversar bien. Habemos un mínimo consenso. Una pregunta, Juan, antes de que entremos a Chile Vamos. ¿Cómo se procede? No sé si tú tienes claro respecto a esta propuesta, al menos de la feminista, ¿se tiene que estudiar punto por punto? ¿Se vota? ¿Cómo se ve esto en la Constituyente? Es medio complicado porque en este plazo, en este primer mes de la Convención Constitucional, se debe armar el reglamento. Claro. ¿Ya? Y son a través de estas propuestas que entregan distintos convencionales y que yo doy por seguro que no van a ser las únicas dos que van a existir, ¿ya? Grupo. Se tienen que tomar decisiones en grupos, en mesas, en comisiones, para que de ahí en adelante ya sepamos todos como país cuál es el protocolo a seguir para decidir los artículos, para hacer esto, las comisiones, etcétera. Pero ese reglamento sale de ellos y para ellos, ¿verdad? Claro, ahora estamos en una especie como de bloc de notas en blanco, pero todos tienen un lápiz. Sí. Como para, oye, pero hay un punto común, estas son las reglas. Pero se debería votar punto por punto, sí, finalmente. Se debería votar. Se debería votar. Y por eso me imagino que también lo hacen con, no sé, inciso, no sé cómo se le llama a cada punto, pero tiene un número y también van diferentes reglamentos dentro de cada punto. Sí, no, y de hecho... Complicado mira, igual, que una hoja en blanco, no se sabe cómo se hace. Acá hay un punto interesante en cuanto a la propuesta de las convencionales feministas y que tiene relación con el feminismo y las mujeres. Por ejemplo, acá, normas de funcionamiento. Las perspectivas feministas y la igualdad de género son dimensiones constitutivas de todos los debates constitucionales, no pudiendo reducirse a comisiones específicas. Es decir, no habría una comisión de género. Claro. ¿Ya? Sino que todo tiene que estar que la bajo el perspectiva marco de género debiese estar presente en todas las decisiones. Y por supuesto, ¿cómo no? Si estamos mitad hombres, mitad mujeres en perfecto, esto. por eso. Entonces me parece bien y también me parece bueno porque de esta forma tampoco se politiza. Entendiendo politizar al tema de los partidos políticos, estas banderas, ¿cachai? Etcétera, de lo que es la mujer. Claro. No se objetiviza finalmente, se usa como porque a veces por default. Porque a veces pasa que con toda esta discusión de lo que es igualdad de género y qué no, según distintos puntos de vista, volvemos a una especie posmodernista de la nueva cosificación de la mujer. A eso voy. Como que todo el resto está diciendo qué tiene derecho y qué no. Claro. Es como una cosificación de la mujer más intelectual, no sé. Pero esto me parece bien que sea como un espectro. Que sea por defecto, exacto. ¿Ya? Y no que hagamos una comisión de esto y tanto. Me parece interesante, sí. por lo menos. Y lo otro, todos los debates y votaciones de las comisiones deben ser de acceso para todos. Eso me parece bien. Ahora, para la gente que nos está escuchando, ¿quiénes componen? O sea, uno pregunta, ¿y quién armó este informe? Claro, que solo de la Constanza Schönhaut, no. No, por supuesto que no. Acá hay una lista en quienes componen esta articulación territorial feminista Elena Caffarena, y hay distintas organizaciones en pro de los derechos de la mujer y la igualdad de género, y también de la diversidad sexual, que lo hemos escuchado en varias situaciones en los últimos años. Podemos, por nombrar algunas, porque la lista acá pueden ver, es enorme. La Corporación Humana, la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, el Observatorio de Género y Equidad, ABOFEM, la Corporación La Morada, Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, está el Circuito Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile, está la Red Docente Feminista, está la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, está Cueca Sola, Colectiva Taller Punta Arena, la Red de Periodistas y Comunicadores Feministas, está el Centro de Estudios de la Mujer, está... No, mira, hay mucho, o sea, para que no crean tampoco que esto es como que viene Mao Zedong, ¿cachai? Y va a armar esta cuestión desde un punto de vista feminista. No se preocupen, hay una cantidad de gente, están los correos. ¿Ya? Así que en ese sentido, buenísimo. Bien. ¿Vamos al de la derecha? Pasemos, sí. Vamos al de la derecha. Esto fue entregado posterior a la entrega de esta propuesta de reglamento feminista. Televisivamente. Sí se vio. Sí se vio, mira, pero lo lo que pasa es que la entrega del reglamento feminista tuvo, por así decirlo, una mayor espectacularidad. Porque lo entregó Constanza Schönhaut, se sumaron muchas mujeres que estaban de acuerdo con este reglamento, claro, y se pusieron ahí a saltar con vítores y gritos. La bandera. Que yo quizás lo hubiese evitado, pero
más allá de eso, estuvo bien. Hubo más espectacularidad en la entrega de esto, mientras que el reglamento entregado por los convencionales de Chile Vamos se redujo a Constanza V entregando el reglamento. Que me quiero tomar un paréntesis aquí. Ojo con la constituyente V. ¿Por qué? Yo considero que Constanza V va a tener un rol bastante protagónico en la Convención Constitucional. Ella es bien característica desde que era candidata. Es una mujer UDI, es una mujer que tiene súper claros los principios por los cuales vela su sector político. Es interesante que en cuanto a la primera línea, la política es una mujer nueva, y por el hecho de ser nueva en esto, lógicamente provoca menos anticuerpos de lo que podría provocar una Marcela Cubillos. ¿A qué voy con esto? Si todos bien tienen claro que Marcela Cubillos podría ser, a mi parecer, y de hecho creo que lo es, la líder de los convencionales de derecha, o sea, ella es como la personificación de la representación de la derecha en la Convención Constitucional, una derecha dura en general. Provoca anticuerpos, va a haber gente que no va a querer conversar con ella o que no va a querer participar con ella, y yo creo que ahí va a entrar Constanza V a tratar de mediar, si bien pueden haber principios... Como hablábamos de los puentes, las bisagras, ¿ya? Constanza V en ese sentido, por algo, no sé qué tan pensado habrá sido, pero por algo la propuesta la entregó ella y no Marcela Cubillos. Pero ¿y por qué ella no estuvo dentro de las grandes mayorías para presidente, para vicepresidenta, y no así la Poliana Rivera? Interesante punto. Interesante punto. Porque podría haber sido ella. Pero ¿sabes qué? Y también me quedo con la sensación de la entrevista que tuve con la candidata V. Cumple, a mi parecer, y lo digo barsamente, pero solo por haber conversado con varios, se puede conversar con ella. Sí. Aunque uno o cualquiera puede estar en completo desacuerdo con algunas posturas, porque recordemos que es imposible estar de acuerdo al 100% con alguien, a no ser que sea con uno mismo, y a veces ni siquiera eso. Yo creo que va a haber un rol interesante de Constanza V. Sí, y a mí me parece, en comparación a la misma pregunta que yo te hice, que a diferencia de los otros constituyentes de derecha, dejando de lado, por supuesto, a Teresa Marinovich, a Marcela Cubillos, ella, que no genera anticuerpos, sí conoce muy bien los partidos, sí conoce muy bien la UDI, sí conoce muy bien lo que realmente ellos quieren plasmar en esta convención constituyente. Y lo otro que destacó de la constituyente V, que es nueva. Sí. Es nueva, o sea, ella trabaja en libertad de desarrollo, etcétera, claro. pero siempre tuvo una relación, una vida un poco más tras bambalina, o más de la academia o de la intelectualidad, digamos, siempre. De oficina. Y me parece bien porque si bien puede representar principios o valores que algunos consideran antiguos o que ya han estado representados en la primera línea de la política, ella es una mujer nueva. Y como imagen también, ella no es también. Como la política lo es todo. ¿Viste? Así que no, bien. Saludo a la convencional si me está escuchando o me está viendo. Oye, vamos a uno de los puntos de la propuesta. Pero primero que todo, bueno, ellos presentan un subgrupo de coordinadores e integrantes de esta como instalación de las normas para los primeros 30 días, que está compuesta por, como coordinadores, Rodrigo Álvarez, Marcela Cubillos y Constanza V, quien fue la que entregó el documento. Y los integrantes serían Cristian Monkever, Harry Jürgensen, Hernán Larraín Mate, Ricardo Newman y Ruggero Cosi. Aquí yo me pregunto lo siguiente: hay 5, 6, 7, 8 personas en esta propuesta que entrega la centro derecha en una convención constitucional con paridad de género, 50% mujeres y 50 hombres, y hay solo 2 mujeres. Sí, es que pasa que también la derecha no tuvo muchas mujeres electas. Pero debiesen haber hecho un gesto. Claro. Acá hay 8 personas que van a ser parte de esta propuesta y hay 2 mujeres. Sí, total. Mujeres. Adhiero, pero es que como son tan pocos... ¿Dónde está, por ejemplo? Y lo otro que me llama la atención, las personas, porque... harto apellido rimbombante. Sí, la raíz mate, ¿viste? O sea, en toda la buena onda, y esto no fue una discriminación en cuanto a la gente con apellido rimbombante. De hecho, mi segundo apellido es impronunciable. Pero a lo que voy es que hay una crítica a la centroderecha en cuanto a las élites, a los sectores cerrados, etcétera. Sí. Yo me pregunto, ¿dónde está Yoconda Navarrete en este grupo? Sí, totalmente. ¿Dónde está Yoconda Navarrete, que si bien desde Bópoli representa un sector muy distinto a lo que la gente acostumbra en política en centroderecha? ¿Y hay algún Evópoli en esa lista? Hernán Larraín Mate. Ah, sí. Están los amigos ahí. Pero es que sí, Hernán Larraín no es lo mismo que Yoconda. La primera crítica que hago a esto son críticas constructivas, por supuesto, muy poco diverso. Los coordinadores, los integrantes en ese sentido, y hay material para haber tenido de la centroderecha una coordinación y unos integrantes, a mi parecer, de visión más amplia, más diversa. Y que finalmente lo hace más débil. Claro. Al documento.
Ellos presentaron disposiciones generales para el funcionamiento de la instalación del reglamento para los próximos 30 días en la Convención Constitucional. Y aquí hay un punto que lo encuentro genial y que puede ir perfectamente de la mano con lo propuesto por las feministas, las constituyentes feministas. A ver, aquí hay dice, punto en común. punto 2, dice, la Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en la Constitución o las leyes. Ese punto 2 puede ir perfectamente de la mano con el punto 10 entregado por las feministas que dice autonomía de la Convención respecto del gobierno y del Congreso, soberanía en la toma de decisiones de cara a la ciudadanía. ¿Ya? O sea, de alguna forma la propuesta de las feministas dice que la Constitución tiene que estar ahí, que no puede ser intervenida por los otros poderes del Estado, y por otra parte los de derecha dicen que la constituyente hacia los otros poderes del Estado tampoco pueden interferir. Ahí hay un acuerdo. Claro. Pueden decir ya, ok, nada interfiere para nada. ¿Están de acuerdo? Porque, oye, tienen que entender también las personas que entregaron esta propuesta y entregaron esta otra, que por ningún motivo van a lograr que se cumpla al 100%. Claro. Tienen que tomar Vamos esto, negociando. tienen que mezclar aquí las hojitas, ya buena onda, y llegar a un acuerdo por el bien de todos nosotros y nuestra Con voto. estabilidad republicana, por favor. Ya, ustedes dimensionen la tremenda pega que se están mandando. Sí. ¿Ya? Bueno, lo otro que encuentro interesante, punto 4, en conformidad al artículo 5, inciso primero, Constitución, porque se basa mucho y cita mucho la Constitución actual. Claro. Que tienen un punto. La Constitución actual tiene un pecado de origen, que fue hecho en dictadura, puede estar deslegitimada y prácticamente nadie la quiere porque fue creada Por bajo eso. la dictadura de Augusto Pinochet, pero lamentablemente en parte es lo que hay y también fue una institucionalidad con pecado original en su inicio que dio pase a Lleva esto. 41 años. Que dio claro. pase a esto. ¿Ya? Y dice... La Convención está en funciones de soberanía, reside esencialmente en la nación y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas de la Constitución y las leyes determinan, y también por las autoridades que la Constitución establece. Esto es interesante porque habla en cuanto a la soberanía de la Convención Constitucional, y yo creo que la lectura que hay que hacer de esto es que la famosa soberanía de la cual se pide de esta Convención Constitucional, y por supuesto el resultado, que es la propuesta de nueva Constitución, se va a conseguir con el voto de salida. La soberanía la va a ejercer el pueblo de Chile, la ciudadanía, los vecinos, como quieran llamarlo, cuando votemos apruebo o rechazo en el plebiscito de salida. He ahí la soberanía, y cuando consiga eventualmente el apruebo esta nueva propuesta de Constitución, ahí será soberana. Claro, sí, antes de eso no. No, claro. existe. Y ahí Existe, esto no hay lo nada. dejan en claro, como lo ponen en claro el tema los convencionales de la centro derecha. Insisten en uno de los puntos que fue parte del acuerdo de noviembre, que dicen que el texto de la nueva Constitución que se redacte y apruebe deberá respetar el carácter de República de Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutorias y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Eso fue uno de los puntos acordados en el acuerdo de noviembre, que dio pase a todo eso. Es como una reiteración de eso que se acordó en ese momento. Por supuesto, muy interesante. aprovecha la oportunidad. Y que ojo con eso porque va a haber tema de discusión porque, por ejemplo, el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadwe, ha criticado, y también su sector, su partido político, de que cómo no se van a discutir los tratados internacionales. Entonces, algunos convencionales probablemente del Partido Comunista van a querer discutir eso. Entonces aquí yo considero un punto que va a haber problemas. Aquí veo difícil. Desde ya se advierte. Aquí yo les digo. Ya, la prórroga del plazo, también reiteran que tiene que durar 9 meses este proceso con una prórroga máxima de 3 meses. O sea, un año máximo. Y que eso lo confirma. Siempre tuvo que hacer unas intervenciones con una voz muy sensual. Sí, siempre lo hace. Porque me pasa, paréntesis, pero cuando veo mis videos después de cuando mi intervención es como que yo estoy hablando, oye, la política acá, sí, estoy de acuerdo. Y como que me erotiza el discurso un poco. ¿No les pasa? Malo. ¿Ah? Malo. ¿Ah? Captamos más público. Te Yo creo, Maple, porque Desconcentra. claro, uno está aquí en lo que pasa. Mira, el presidente de la República y la piocha de O'Higgins me parece interesante. Es como, oye, pero qué erótico esto es temprano. Pero bueno, sigamos. Ya, volviendo a la prórroga, hacen una reiteración también de lo que ya se acordó en noviembre, que dio pase, noviembre del 2019, que es la prórroga del plazo deberá ser solicitada por un número de convencionales que representa lo menos el 25% de los convencionales en ejercicio o por el presidente de la convención. No tengo confirmación de que si ese porcentaje de cuántos por lo menos tienen que apoyar esto fue también acordado en el acuerdo de noviembre. Ajá. Eso tengo que confirmarlo. Son límites que va poniendo la Me da derecha. vergüenza hablar ahora Sí. con este weón. Te creo. ¿Pero por qué? Pero son límites que no nos extrañan igual. No, lógico. No, así que me parece, mira, ¿Te parece contundente la propuesta? me parece contundente la propuesta de la centro derecha, como también me parece contundente la propuesta del grupo de convencionales feministas. Reconozco sí que pareciera haber un poquito más de dedicación en la propuesta de las feministas, Siempre. porque hay un poco más de estética, Puta, hasta hay sí. mayores divisiones. Lo otro es derechamente un Word.
Y probablemente tiene harto de Constanza Juve, ¿no? Ahí. Yo creo que sí, yo creo que hay harto de Constanza Yo Juve siento acá. eso. Y lo otro que, aquí yo critico un poco. Mira, hay un comité quieren instalar un comité externo de asignaciones, cosa que me parece bien para que vea el tema de las luquitas, las platas y las cosas. Claro, porque que ellos mismos no sean artiparte. sí, no me parece bien, pero creo que aquí carecen un poco de amplitud de visión. ¿Por qué? Porque en el punto 28 dicen que el comité externo de asignaciones estará integrado por un ex parlamentario que se haya desempeñado como tal por lo menos 8 años, un ex ministro de Hacienda o un ex director de presupuestos, Insólito. un ex consejero del Banco Central. Si bien estos tres, me parece bien que haya esos criterios. O sea, si alguien trabajó en el Banco Central, algo cachará. Ahí sí, Claro. Si trabajó un ex ministro de Hacienda o director de presupuesto, algo sabrá. Hacienda por y supuesto. Central sí, pero ¿qué tiene que ver el parlamentario? El parlamentario podría ser innecesario, pero ¿sabes qué? No es suficiente. Si No. estamos en un contexto donde están tan cuestionadas todas las instituciones de este país, sobre todo lo que tenga directa relación con los partidos políticos y la política y gobierno, no digo que haya que sacar a un exministro o a un exconsejero, sino que Agreguemos. yo creo que hay que agregar a otros actores Ajá. también. Bueno. Además, esa lista que tú nombras parece muy cercana a los amigos de quienes crearon. Suena muy de amigo, totalmente. Voy a elegir a mi primo, voy a elegir O a a mi... lo, Omar Color- Rodrigo Valdés, que siempre se lleva bien con ellos en general. Claro, ¿cachai? Pero Los no, mismos yo de creo siempre. que hay que incorporar otros criterios en cuanto a las asignaciones y no solo quedarse con un ex ministro de Hacienda o un ex consejero del Banco Central. Esto para darle legitimidad y tranquilidad a la gente. Porque recuerden, estamos en un país donde todas estas instituciones que están Donde está la sugiriendo caga. están absolutamente deslegitimadas y carecen de creencia. Entonces, ¿cómo darle un poco más de credibilidad, mejor dicho, a estas personas? Es también incorporar otros actores. Ajá, ¿Ya? de todas maneras. Se nos hace corto el tiempo Sí, siempre Juancito, contigo, quería Juan. decirte que, bueno, esto fue lo que comenzó a pasar. Vamos a seguir declarándolo vamos a seguramente seguir. con el correr de la semana y a medida que vayamos teniendo más data, agradecerte. ¿Dónde le te voy- encontramos para seguir tus redes sociales? Síganme en Instagram, TikTok y Twitter como @JuanVallejoC. También me pueden encontrar en Spotify en mi podcast La Croquera de Juan, que pueden escuchar ahí el análisis que hice como a Anoche. primera revisada de lo que fue la jornada de ayer. También los invito a ver las entrevistas a los candidatos presidenciales de primaria, que los entrevisté a todos en buena onda, conversación y tranquilidad y amistad cívica, así que los invito. Y también hice una nueva guía con los que en su momento fueron candidatos a la Convención Constitucional, pero que salieron electos y que ya están ejerciendo su labor, que también pueden revisarla y conocerlo. Finalmente, larga vida a Rafaela Carrá. Ay, Ahí va, sí. Oye, 78 y años. dentro de esa entrevista está Carlos Maldonado. Carlos Maldonado, Mira sí, tú. fue uno de los primeros que entrevisté. El segundo que pasaste, entrevisté. Te pasaste. Juan Vallejo, gracias por el aguante. Nos encontramos el próximo lunes con más data. Entonces, el periodista político de moda es clave. 6:34. Venimos con más. Chau. Chao, chao.